¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss. Clase en la cual nosotros vamos a enunciar y demostrar el teorema de Rolle, un resultado muy importante cuando alguien estudia un curso de cálculo diferencial o ya cursos más avanzados como cursos de cálculo avanzado. Entonces bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. El teorema de Rolle establece que si nosotros tenemos una función con dominio un intervalo cerrado de a, b y codominio los números reales, una función que satisface que es continua en el intervalo cerrado a, b, derivable en el intervalo abierto de a, b, entonces bien, la igualdad de los valores extremos, también f de a igual a f de b, entonces va a existir al menos un punto c en el intervalo abierto de a, b, tal que la derivada de f en el punto c va a ser igual a 0. La derivabilidad en el abierto a, b, esto es porque ya sabemos que una función es derivable si sus límites laterales existen. Entonces bien, en este caso no tiene sentido considerar el límite por la izquierda, en este caso del punto A, porque pues no estamos tomando ese punto y por lo tanto no existe, porque su dominio es simplemente un intervalo de a, b. Entonces por ello se suele denotar que la derivabilidad de la función f es simplemente en el abierto, no en el cerrado, porque no tendría sentido. Pues ya que el límite de la izquierda no nos interesa, puede que no existe y por lo tanto pues entonces no tendría caso definir derivabilidad. Entonces bueno, ya que enunciamos el teorema de Rolle, vamos a pasar a lo que sigue. Si la función empieza y termina en el mismo valor, su gráfica debe de aplanarse en algún punto, que es una noción intuitiva de lo que nos dice el teorema de Rolle. Entonces bien, como idea intuitiva, la continuidad en un intervalo cerrado va a garantizar, por el teorema del valor extremo que definimos en la clase anterior y demostramos, que la función va a alcanzar un máximo y un mínimo. Si ambos ocurren en los extremos y son iguales, la función es una función constante. Si la función no es constante, al menos uno de los extremos ocurre dentro del intervalo. Y además, por Fermat, nosotros ya sabemos que la derivada de f en un punto c tenga que ser igual a 0. Entonces bien, vamos a pasar con la demostración. La función nos dice que alcanza sus máximos y mínimos por el teorema del valor extremo, el cual obviamente nos dice que van a existir puntos x sub m mayúscula, x sub m minúscula en el intervalo a, b, tales cuales sus imágenes nos den el máximo de f y el mínimo de f obviamente correspondientemente. Entonces bien, en el caso 1 donde la función sea una función constante, es la imagen de esos puntos x sub m mayúscula y x sub m minúscula van a ser iguales y por lo tanto la imagen de x va a ser simplemente k en todo el intervalo a, b, de modo que la derivada de f va a ser igual a 0 para todo x en el intervalo abierto de a, b, y en este caso el teorema se verifica fácilmente. Vamos a pasar al caso número 2, donde la función no es constante. En este caso pues las imágenes de los puntos que nos corresponden a los máximos y mínimos son distintos. Entonces bien, como por hipótesis la imagen de a es igual a la imagen de b, es imposible que ambos extremos estén solo en los extremos del intervalo. Entonces bien, por lo tanto al menos uno de los extremos ocurre en el punto x estrellita, llamémoslo así, que el cual va a estar en el intervalo abierto de a, b. Entonces bien, vamos para el paso número 4, vamos a aplicar el teorema de Fermat. Entonces bien, si x estrella es un máximo o un mínimo interior y f es derivable en ese punto, entonces la derivada de f en ese punto va a ser igual a 0. Por lo tanto va a existir un punto c, que básicamente ese punto va a ser x estrellita en el intervalo a, b. Entonces bien, con esto se concluye la demostración de dicho teorema, que si nosotros quisiéramos verlo visualmente, podríamos considerar una función que se comporta, no sé, una tipo parábola. Obviamente nosotros podríamos considerar dos puntos aquí, cuyas imágenes son iguales. Podemos considerar este punto f de a, este punto f de b. Entonces va a existir un punto sobre esta parte de aquí, digamos esta parte de aquí, que lo podemos llamar c, cuya derivada en este caso nos va a arrojar 0, es decir, que nosotros vamos a obtener una recta horizontal sobre ese punto, y eso nos dice que la pendiente de la recta tangente en ese punto pues es 0, no tiene ninguna inclinación. Básicamente, o bueno, geométricamente es lo que establece el teorema de Rolle, que si nosotros tenemos una función que satisface todas las propiedades anteriores y que si nosotros consideramos un intervalo cuyos extremos, las imágenes de los extremos son iguales, en este caso f de a y f de b son iguales, va a existir un punto c
tal que la derivada en ese punto va a ser igual a 0, que ya sabemos que la derivada pues básicamente es la noción de pendiente, entonces nos está diciendo que la pendiente es igual a 0 y una recta que tiene pendiente 0 pues es una recta horizontal en ese punto, pero al final de cuentas sigue siendo una recta tangente. Vamos a pasar a un ejemplo. Nosotros damos la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3 en el intervalo de 1 a 3. Podemos verificar las hipótesis, es un polinomio, por lo tanto es una función continua y además es derivable en el intervalo 1,3, ya que los polinomios son funciones muy bonitas de trabajar porque inmediatamente son derivables y como la derivabilidad implica continuidad, podemos afirmar que es continua en los intervalos correspondientes que nosotros estamos estudiando. Podemos tomar las imágenes de los extremos, que en este caso es la imagen de 1 y la imagen de 3, y vamos a darnos cuenta que ambas imágenes nos va a dar como resultado 0. En efecto, se están satisfaciendo las propiedades del teorema. Entonces bien, por el teorema de Rolle va a existir un punto C en el intervalo 1,3 tal que la derivada de f en ese punto va a ser igual a 0. Nosotros tomamos la derivada es 2x menos 4, evaluamos en el punto C, nos queda 2c menos 4, esto lo vamos a hacer 0 y vamos a encontrar las raíces. En este caso va a ser c es igual a 4 entre 2, que básicamente es igual a 2. Entonces bien, si nosotros evaluamos la derivada en el punto igual a 2, nos va a quedar 2 por 2, 4 menos 4, 0. En efecto, se satisface el teorema de Rolle y se cumple. Entonces bien, aquí podemos ver gráficamente lo que sucede. Aquí está la imagen de A, la imagen de B, va a existir un punto C de tal manera que la derivada en ese punto va a ser igual a 0, es decir, va a tener una recta tangente sin pendiente alguna en ese punto, ¿no? Entonces bien, como resumen de la clase, el teorema del valor extremo garantiza la existencia de los máximos y mínimos, que eso ya lo sabemos de la clase anterior. Si la función es constante, esto va a implicar que la derivada es 0 en todos los puntos, porque pues obviamente es obvio, ¿no? Y si no es constante, algún extremo ocurre dentro del intervalo. Por el teorema de Fermat, ese extremo interior tiene derivada 0. Entonces bien, esto concluye el teorema de Rolle, que básicamente es la base del teorema del valor medio que nosotros explicaremos en la siguiente clase. Entonces bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.